Quisiera complementar pues todo lo que hemos estado aprendiendo de Jeff, de Carl, de Reinaldo, de Ángel, de Bolaños, de Rafa, de Gerardo, de todos los que hemos pasado aquí. Vamos a leer por favor el Salmo 90. Este salmo es de Moisés, es el único salmo que se le atribuye a Moisés. Y algo interesante en este salmo es que Moisés creyó que ya había llegado al fin de su vida. Él ya tenía 80 años. Él escribió este salmo con un tono de mucha desilusión, y podemos ver, por lo que vamos a leer ahorita, que él ya contaba con que su vida había terminado. Sin embargo, todos sabemos que lo mejor en su vida todavía estaba por venir, que es lo que nos enseñó Reinaldo hace un rato, ¿no? Él ni se imaginaba que a los 80 años su ministerio apenas empezaba, cuando él pensaba que ya estaba terminado. Y él hace una oración, y ese es el tema que el Señor me puso a compartir el día de hoy. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría, o cómo traer sabiduría al corazón. Dice Salmo 190, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatos como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Notas el tono de desilusión que hay en él? O sea, por muy sublime que llegue a hacer algo, todo pues termina seco, todo pues termina como la hierba, todo se acaba. Luego dice el 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Él, como Job, atribuía todo, lo bueno y lo malo, a Dios. Luego dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros errores a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Hay un tono de desilusión, pues ya se me acabó, o sea, llegué a este punto de mi vida y todo lo que yo pensaba, lo que quería hacer, los sueños que yo tenía, pues no se alcanzaron, no se lograron, o sea, ha sido en balde todo. Él tenía el sueño de liberar a su pueblo y 40 años después de eso él dice, pues ya, 80 años y me muero y todo fue en vano. Luego dice aquí, en el 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, porque él podía ver cómo la gente se moría entre los 70 y los 80 años. Con todo, dice, su fortaleza, o sea, por muy fuerte que seas, es molestia y trabajo, porque pronto pasa, y ahora habla en personal, y volamos. O sea, él dice, yo ya volé, ya pasaron 80 años. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Y entonces hace la oración, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No dice a contar nuestra vida, no dice a contar nuestros meses o nuestros años, sino dice nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y luego continúa con la oración y con el tono de desilusión. La Biblia es muy clara cuando habla sobre la vida del hombre, no la cuenta por años. Job murió viejo y lleno de días. Abraham murió viejo y lleno de días, porque lo que para Dios cuenta son los días. Dice aquí, enséñanos. Entonces,
es algo que tenemos que aprender. Dice, de tal modo a contar. Es interesante la palabra contar aquí, porque no es lo mismo contar de relatar algo a contar de contar dinero. Cuando analizas el origen, la raíz de esta palabra en el hebreo, es la raíz de la palabra contabilidad, que se utiliza para contar el dinero. Algunas otras versiones dicen, enséñanos de tal modo a registrar. Hay otra versión que dice a contabilizar. Hay otras que hablan, enséñanos de tal modo a poner en orden y a cuenta nuestras vidas, nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces está hablando de hacer cuentas, de un registro, porque la contabilidad es el registro de las operaciones o actividades de una empresa. Todas las operaciones tienen que registrarse, desde un centavo hasta un millón, no importa si es un millón o un centavo. En contabilidad, si no te cuadran 5 centavos, la contabilidad está mal. No importa si, aquí no importa cuánto es, aquí importa que lo registres con tal precisión que esté perfectamente cuadrado. Entonces, esa palabra se está usando aquí, entonces tiene que ver con un registro. De hecho, algo que Moisés tuvo mucho cuidado de hacer cuando Dios lo llamó después de este salmo, fue registrar fielmente todas las palabras de Dios en los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces registrar tiene que ver con escribir. Algunos interpretan esto como que es bueno o recomendable llevar un diario, escribir diario lo que Dios te habla, escribir tus experiencias, llevar un diario, y eso es algo bueno. Digo, de eso a nada, es mucho más preferible que lleves un registro, porque cuando llevas un registro, tú mismo te das cuenta cuántos días pasas sin que ores. De pronto dejas tu diario en el 1 de marzo y cuando vuelves a abrir ya es 28 de marzo y dices, ay, van 27 días que ni siquiera he abierto el diario. Es muy buena práctica, pero no manda la Biblia que se haga eso. ¿Cómo se hace de acuerdo con la Biblia? Bueno, antes de ver cómo se hace, vamos a ver qué es lo que se busca al registrar, dice, nuestros días, porque dice, registremos nuestros días, contabilicemos nuestros días, pongámoslos en papel. El objetivo no es tener una vida perfecta, el objetivo no es tener una contabilidad perfecta, el objetivo es traer al corazón sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? 1 Corintios 1:24 dice que la sabiduría es Cristo. Que traigamos a Cristo, dice, a nuestro corazón. En el Salmo 111, versículo 10, nos dice cuál es el principio de la sabiduría. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tiene un principio, tiene un inicio. Hay 24 referencias al temor de Jehová, desde el primer libro de Samuel hasta Isaías 33:6. 24 referencias en toda la Biblia, temor de Jehová. Porque si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces para traer a Cristo a nuestro corazón, necesitamos entonces comenzar con algo. Y eso se comienza con el temor de Jehová. Entonces, si tú logras traer el temor de Jehová a tu corazón, tú estás trayendo a Cristo. Pero ¿cómo se trae el temor de Jehová? Porque de eso entonces consiste todo. 24 referencias a temor de Jehová. Escuchen, dice que el temor de Jehová es nuestro tesoro. 2 veces dice que nos da entendimiento. Dice que es un atributo del Espíritu Santo en Jesús, que debemos perseverar en el temor de Jehová,
que es para vida y nos da reposo, que nos aparta del mal, que nos enseña sabiduría. Y aquí completa. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el Jehová nos enseña sabiduría, es porque el temor de Jehová nos lleva a la sabiduría. Y si la sabiduría es Cristo, entonces la manera de traer a Cristo por medio de la sabiduría es a través del temor de Jehová. Luego dice que es mejor lo poco con el temor de Jehová que lo mucho sin su temor. Dice que es manantial de vida, que es fuerte confianza y esperanza para los hijos, que debemos perseverar en el temor de Dios, que nos trae riquezas, honra y vida, que aumenta nuestros días, que debemos proceder en el temor de Jehová, que debe ser en nosotros y con nosotros. Es algo que asombra a la gente. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, que es algo que se escoge, no es algo que te viene, es algo que tú decides tomarlo o dejarlo. Es algo que se tiene que aprender, no es algo que venga como resultado de una oración. Si se tiene que aprender, entonces depende de nuestra voluntad. Porque si le pides a Dios, lléname de tu temor, Señor, es como si le dijeras a Dios, quiero hablar inglés para mañana, ¿no? Y eso no va a suceder nunca. Si tú le pides a Dios que quieres hablar inglés, Él te va a decir, estudia, te di un cerebro, te di inteligencia, estudia, aprende. Porque no puedes aprender algo de un día para otro. Señor, que yo toque guitarra como el hermano que tocaba aquí. Tienes que aprender. Y si el temor de Jehová se aprende, entonces es un proceso que tiene un inicio. También dice que es limpio, que permanece para siempre. Y 3 veces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no dice cómo se obtiene. Hay un solo pasaje de la Biblia, uno solo, en donde dice cómo se obtiene. Y eso está en Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14 y lo vamos a leer traduciéndolo a las verdades que nos han sido reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué pienso yo que Dios me ha puesto a compartir esto? Yo traía otras cosas. De hecho, lo acabo de hacer ahorita con lo que oí de Rey. Yo traía otra cosa, pero vi a Adolfo, vi a Fede, vi a los grandes. Cuando entré y vi todo eso, es como entrar al Salón de la Fama, ¿no? De los héroes de la fe. Yo quiero estar ahí. Yo quiero pasar a la historia como ellos, porque podemos ser como Usías. Usías no temió a Dios, empezó bien y terminó mal. Yo no quiero pasar a la historia como Salomón, que empezó bien, la sabiduría le fue dada, pero terminó mal. Adolfo decía mucho esto: yo lo único que le pido a Dios es que no endurezca mi corazón, porque soy muy malo y Dios sabe cómo soy, y lo único que yo quiero es que no lo endurezca, porque yo lo endurezco. Y he estado meditando en todo lo que nos han dicho, y dije, está bien, Señor, eso es lo que vamos a hablar. Porque nosotros sabemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces, sabiendo que algo es malo, lo seguimos haciendo. Y el peligro está en que confundimos la provisión de Dios con la aprobación de Dios. Creemos que como Dios nos da y nos provee y nos alimenta y nos protege y nos libra, pues Dios se agrada de nosotros. Pero acuérdense del pueblo de Israel. Dios les daba de comer, los cubría con la nube, los protegía, los calentaba con el fuego, los libró de todos los enemigos. Sin embargo, 1 Corintios 10 dice, de la mayoría no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto.
El hecho de que Dios te bendiga, el hecho de que Dios nos provea y nos prospere y nos use, no significa que Dios está agradado con nosotros. He conocido hombres de Dios, grandes hombres de Dios dentro de la cárcel, que no perseveraron en el temor de Dios. Siguieron sirviendo, pero el pecado se hizo una costumbre en sus vidas. Lorenzo se tiene que acordar dónde está. Aquí, Lorenzo, de nuestro gran amigo. Nunca pudo dejar de fumar, nunca. Y él te daba una exégesis, ¿sí te acuerdas? Él te daba una explicación teológica de que no era pecado fumar. ¿De qué murió dentro de la cárcel? Cáncer, acá. Mira, pocos hombres yo conozco con esa sabiduría. Lorenzo, cada vez que iba, lo iba a ver. Yo me sentaba a escucharlo y era como estar sentado a los pies de Jesús, ¿o no? Una sabiduría increíble. Sin embargo, no trajo a su corazón sabiduría. Se rindió. Empezó pues fumando aparte, y ya luego fumaba delante de todos, y cuando le decían, les daba toda una cátedra bíblica y una demostración de que eso estaba bien, que no estaba mal. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y les puedo contar muchos otros casos que el pecado los ha terminado consumiendo. Empiezan con un poquito y vuelven libertinaje en la gracia de Dios y sufren las consecuencias, porque Dios no nos castiga, el pecado lleva en sí castigo. Entonces hay algo que yo practico desde hace muchos años y que siempre estoy insistiendo, y no me importa si parezco disco rayado, pues lo seguiré insistiendo porque me cuesta mucho practicarlo, pero sé que es lo que debo hacer para seguir asegurándome que aprenda el temor de Dios y no se endurezca mi corazón por causa del pecado. Fíjate cómo dice Deuteronomio 17:14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, está hablando aquí cuando te vuelvas cristiano, ¿no? Porque cuando nos volvemos cristianos, entramos al reino de Dios. Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, entramos al reino de Dios. Entonces, cuando nazcas de nuevo y tomes posesión de ella y la habites, o sea, cuando empieces a caminar en la vida cristiana diaria y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, esto ya no tiene que ver tanto con la interpretación, sino más bien con el aspecto histórico. Fíjate, Dios sabía que el pueblo, hasta el primer libro de Samuel, le iba a pedir un rey, pero se los está anticipando desde antes. Yo sé que lo van a hacer. Y fíjate las instrucciones que dan: ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que nace a tu hermano. Y de ahí que pusieron a Saúl, y después a David, y después a Salomón y a sus hijos, y tenían que ser descendientes, tenían que ser del linaje. De hecho, hubo una ocasión que estuvo a punto de extinguirse el linaje de Jesús. Él viene de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. Y un niño quedaba. Atalía destruyó a todos. A todos. Me decía Jeff, hablando de Trump, yo le decía, oye, ¿y qué es lo que piensan de Trump? Y me dijo, no tuvimos elección, güey. Era como escoger entre Nabucodonosor y Atalía. Nosotros estamos peor aquí. Pero bueno. Pero estuvo a punto de cortarse la línea de la genealogía. Gracias a Dios, el niño fue preservado. Se cumplió el versículo 15. Pero el versículo 16 y 17 y 18 no se cumplieron. Dice, él no aumentará para sí caballos. Ah, caray, Salomón es lo primero que aumentó sus caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos,
Salomón hizo alianza con Egipto. ¿Y qué alianza hizo? Se casó con la hija del faraón. Una alianza política para asegurar beneficios para ambos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Muchos reyes, la mayoría, hacían alianza con Egipto. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. David tuvo 17 esposas. Les era permitido. El problema es que tomó la esposa de otro. Y eso, dijo Dios, he sido blasfemado por mis enemigos. Y por eso vas a pagar las consecuencias. Salomón tomó 1000 mujeres para sí. Y todos los reyes, muchas mujeres. ¿Por qué si está aquí no obedecieron esto? Dice, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. David amontonó tanta plata y oro que se la dejó a su hijo, que el hijo con sus alianzas la multiplicó a tal grado que la plata era como las piedras, estaba en las calles, ya nadie le importaba la plata de tanta prosperidad que había. ¿Por qué desobedecieron esto? Por lo que está en el versículo 18. ¿Por qué si conocemos la verdad practicamos el pecado? Y lo queremos dejar de hacer y lo seguimos haciendo. Y luchamos, oramos, ayunamos, nos esforzamos, pedimos oración, sacamos fuera un demonio, 2, 5 mil, y vuelve, y vuelve. Y el peligro, lo que me decía Adolfo, yo tengo pavor a que me acostumbre. Ya pues, al fin y al cabo, Dios me protege, Dios me provee, Dios me bendice, Dios me usa, ¿no? La gente se salva, ¿no? Pero qué fuerte palabra la que nos dijo Carlos. Echas fuera demonios, profetizas y no vamos a entrar. Qué duro. Dice el versículo, y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, fíjate, el rey, por mandato de Dios, era la palabra de Dios para el pueblo. Lo que mandara se hacía sin cuestionamiento. Por eso es que el rey mandaba matar y mataba. Y ese poder lo tenía el rey, el profeta no. Por eso es que cuando Elías, Dios le dice, vuelve con el rey, y regresa, y el rey sabe que anda por ahí. ¿Qué es lo que hace el rey? Manda a 50 soldados con un capitán. Y le dicen, varón de Dios. Y Elías está desde arriba del monte y dice, ¿soy varón de Dios? Pues si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y dejó 51 familias sin un papá. 51 madres desoladas. Muy profeta Elías, pero que te quite tu hijo a ver si sigue siendo el gran profeta. ¿Por qué lo hizo Elías? Porque tenía miedo. Porque él no tenía el poder para darles una orden y que le obedecieran. Los soldados obedecían al rey, porque el rey podía mandar lo que quisiera y se le tenía que obedecer. Y si se le desobedecía, tenía la autoridad para matar al desobediente. Pero había una sola cosa que el rey no podía mandar, ni podía delegar, ni podía pedirle a otros que lo hicieran, sino era la única cosa que Dios quería que hicieran. Cuando se siente sobre el trono de su reino, cuando empiece a ser cristiano, entonces, subráyalo, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El rey podía mandar, háganme 100 copias de las escrituras, y se las hacían, pero no le contaba, porque esto era lo único que no podía delegar en nadie, y tenía que hacerlo él. Y esa copia que él escribiera con su puño y letra, ese registro, es interesante, que esta palabra escribirá
Si tú la buscas en el Strong, a los que les gusta eso, en internet ya lo puedes hacer, buscas el Strong. Esta palabra escribirá tiene la misma raíz que contar o registrar en el Salmo 90. Registrará para sí. Oye, pues ya la tengo allí. Pues sí, pero tienes que escribirla. Dice el versículo 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Va a leer de su puño y letra. Algo que descubrieron apenas hace unos años los pedagogos, corrígeme si estoy mal, Aida, o algún pedagogo que hay acá, es que el ser humano entiende, cree y aprende mejor de sí mismo. Entonces, si tú quieres que un niño aprenda algo, hazlo que transcriba un resumen de lo que quieres que realmente aprenda. Cuando lo lee con su propia letra, se le graba más, porque obviamente tú te crees a ti mismo, eres tú. Fíjate, les costó muchos siglos descubrir eso y aquí está. Creemos en la Biblia, sí, pero si la escribimos nosotros, va a tener un efecto mucho más personal. Y fíjate, ¿para qué tenía que escribirlo y leerlo todos los días de su vida? Subráyalo, para que aprenda a temer a Jehová. ¿Cómo se aprende el temor de Dios? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, escribiendo la Biblia. Todos los días. Si escribes un capítulo diario, te va a tomar, híjoles, 11,000 días. O sea, toda tu vida, unos 40 años, ¿no? ¿Qué importa? Los 40 años van a pasar, queramos o no. Conmigo ya pasaron 34 años en Jesús. Ya pasaron. Contigo van a pasar también. Amén. Enséñanos a contar, a registrar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Yo me he dado cuenta en mi vida personal, cuando dejo de escribir la Biblia, la he escrito el Nuevo Testamento varias veces, voy por la tercera vuelta. Cuando lo dejo de hacer, empiezo a hacer muchas concesiones. Y me doy cuenta, pero gracias por mi policía de la Gestapo, ¿verdad? Ella es descendiente de Sherlock Holmes. Todo lo escanea, lo ve, lo detecta y yo me doy cuenta. Empiezo a ser como que muy complaciente, no seamos tan religiosos. Y empiezas como que a relajar cosas en tu vida que antes no permitías. Y si te mantienes así, se te puede endurecer el corazón. Y vas a caer. Y vas a fracasar. Y por más que lo intentes, por más que digas, no, es que yo, y por más ayunos, por más que hagas, si el temor de Dios no está en nuestra vida, vamos a caer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo las pilas y empiezo otra vez, y empiezo otra vez, y empiezo otra vez, y luego ni cuenta me doy, y otra vez estoy encarrilado sin esforzarme. Porque la vida cristiana no se trata de lo que tú y yo hagamos por Cristo. La vida cristiana no consiste en nosotros tratar de agradar a Cristo. La vida cristiana no consiste en nosotros esforzarnos para ser como Cristo. La vida cristiana consiste en dejar que Jesús, que está en nosotros, viva su vida por medio de nosotros. Y eso únicamente se logra y se adquiere con el temor de Dios. Entonces, yo les quiero animar, les quiero insistir. Los que me conocen saben que siempre estoy ahí. Muéstrame tu cuaderno, y muéstrame tu cuaderno, y muéstrame tu cuaderno, y muéstrame tu cuaderno. No es algo de moda, no es algo que porque estuvo de moda hace 15 años, es algo que debe ser la regla de nuestra vida. O lleva un diario, pero escribe la Biblia todos los días. No lo vas a poder hacer, no se puede todos los días.
Pero si persistes en ello, si perseveras en eso, te aseguro que Jesús, que está en nosotros, Él va a manifestar su vida a través de nosotros. Y dice que cuando aprendemos el temor de Dios, dice, para guardar todas las palabras de esta ley, empezamos a memorizarla. Yo me encuentro con muchos que me dicen, es que yo no me puedo memorizar nada. Y les digo, escribe la Biblia. Me dice, no. Le dije, pues nunca vas a poder memorizarte nada, porque si hay un defecto que yo tengo, es que tengo una memoria demasiado torpe, todo se me olvida. Mi esposa lo sabe, Jaime lo sabe. Jaime, cuando necesita algo, mejor se lo pide a Blanquita o a otro. Yo, por más que digo así, sí, se me olvida. Claro, claro. Si tú le preguntas a Blanquita cuál es uno de los principales defectos de Beto, te va a decir, todo se le olvida. Y todo se me olvida. Pero me sé también, a veces se me olvida. El aniversario, el cumpleaños. Por más planas que hago, no se me quedan. Pero mira, ni yo entiendo. Me sé libros enteros de memoria de la Biblia. Enteros. Uy, es que el hermano es muy inteligente. No es cierto. Soy incapaz. La memoria es lo peor que tengo. Pero esto es verdad. Escribo la Biblia y eso produce que se me grabe. ¿Cómo se me graba? No sé. Escribe la Biblia y vas a ver que también se te va a grabar. Luego dice, para ponerlos por obra. ¿Sabes lo que es bueno y no lo haces? Sabemos que debemos orar y no oramos. Sabemos que no debemos mentir y mentimos. Sabemos que no debemos envidiar y envidiamos. Sabemos hacer lo bueno y hacemos lo malo. Sabemos que no debemos hacer lo malo y lo hacemos. Romanos 7. Y la vida cristiana no es así. La vida cristiana nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que tú y yo nos oímos, oye, te pones, es que eso no puedo. No, eso de ayunar no es para mí. Yo no puedo. Lo que estás diciendo es, Cristo mintió. Porque si Él dijo, lo que yo hago, ustedes lo harán. Y si Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Pero tiene que ser a su manera. Uno me dijo, no, es que a mí escribir no me gusta. Le digo, pues, allá tú. Y te puedo dar una predicación de 31 excusas por las cuales no escribir la Biblia. Pero hay un varón que se llama Juan Pérez. Está preso en La Pena y lleva como 30 años. Ahí no sé si lo conozcas, uno de pelo largo. Estaba en el psiquiátrico, ya lo pasaron para acá, la droga lo destruyó, nunca aprendió a leer ni a escribir. Y viene a las reuniones y me oyó dar, no este tema, porque ese tema tal cual como tal nunca lo había dado. Di los 7 beneficios de escribir la Biblia. Y digo yo. Y a los 8 días me dijo, mira hermano, ya empecé. Y yo sé que no sabe leer porque los cuadernillos se los hace otro. O sea, dice y ya el otro pues contesta y le digo, ¿cómo? Y abro el cuaderno y unas letrotas así grandotas y todas medio raras. Le dije, a ver, cuéntame, iba en Mateo 5, del 1 al 5. Pues no sé escribir ni leer, pero sé dibujar. Y hago flores, cualquier cosa la hago. Entonces dije, pues escribir es lo mismo. Entonces se puso a copiar las letras y a dibujarlas grandotas. Y dice, ya sé dónde dice Jesús, aquí dice Jesús, aquí dice Jesucristo, aquí dice Jesucristo. Y en una semana dice, lo sigo haciendo porque me siento tan bien. Ya dejé la coca, ya dejé los chochos, pero la mota y el cigarro no los puedo dejar. Pero en esta semana ya dejé la mota. El cigarro todavía no, pero yo creo que si le sigo, le dije, si le sigues vas a ver que sí funciona. Al mes tenía todo Mateo, del 1 al 28 y 0 nicotina en su sistema. Gloria a Dios.
Porque no es que tanto te esfuerces en dejar el pecado, es que tanto te esfuerces en que Cristo gobierne tu vida. Y ya está tomando clases de alfabetización. Porque yo antes le dije, ¿por qué no tomas cursos? Me dice, me he metido 5 veces, no me entra nada, el cerebro lo tengo destruido biológicamente, y eso no se regenera. Pero la palabra de Dios regenera todo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Luego dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Fíjate, nos libra de la soberbia, del orgullo, de enaltecernos, de creernos la gran cosa. Luego dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. O sea, que no nos pongamos a hacer cosas que Jesús nunca nos mandó a hacer, y andemos trabajando un montón y estemos haciendo cosas que Jesús ni siquiera mandó, sino que nos mantengamos en la senda correcta. Luego dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, porque la meta no es vivir en victoria hoy, la meta es vivir en victoria el resto de nuestros días. Entonces hoy estamos acá, pero dentro de 10 años, dentro de 20 años, habremos crecido, habremos prolongado. Y por último dice, él y sus hijos. Si te parece muy difícil esto, piensa en tus hijos. Y cuando pensamos en los hijos, ahí sí nos doblamos. Yo digo, bueno, voy a hacer esto por mis hijos. Y cuando no lo quiero hacer, pienso en mis hijos y digo, no. La promesa está que si yo lo hago, voy a heredar bendición a mis hijos, y lo hago por ellos, aunque sea por ellos. Hazlo. Y te aseguro que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos? Padre, Señor Padre, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú sabes que yo muchas veces he estado en esa encrucijada en que llega el desánimo, la desilusión, las cosas no salen como planeamos, no salen como queríamos. Tú conoces a cada uno en qué situación están. Hay sueños que a veces hemos enterrado porque creemos que nunca se van a lograr. Hemos renunciado a otros sueños porque los vemos demasiado imposibles o demasiado lejos. Pero tú, Jesús, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tú fuiste el que dijiste que no hay nada imposible para Dios, que para Dios todo es posible. Lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Que todo lo podemos en Cristo. Que lo que tú hiciste, Jesús, nosotros también lo haríamos. Y vemos otra realidad en nuestras vidas. Vemos incapacidad, fracaso, pecado, derrota, conflictos de dentro, de fuera. Pero gracias, Padre, que cuando te obedecemos y pagamos el precio, vemos la victoria, vemos el fruto, vemos la recompensa. No de un día para otro, no de un mes para otro, pero vemos la recompensa. Gracias porque no hay ningún pretexto, no hay ninguna cosa que podamos poner como obstáculo para no escribir. Somos la única especie capaz de leer y escribir. Ningún animal, ningún ser es capaz de reconocer los símbolos, solo nosotros. Y nos hiciste así porque así lo quisiste. Porque tú, Jesús, eres la palabra. Tú te hiciste carne. Cuando escribimos tu palabra, estamos escribiéndote a ti, Jesús, porque tú eres la palabra. Padre, que dispongamos en nuestro corazón a hacerlo, Señor.
solamente para beneficio de nosotros, sino también para el beneficio de nuestros ministerios, nuestras familias y sobre todo, Señor, lo que más nos duele, lo que más nos aflige, nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas. Amén. Por favor, bueno, hemos estado orando y con muchas necesidades. Ahorita tu pastor Gerardo mencionó a una persona que, bueno, muchos de ustedes no la conocen, a Lili Esther. Están por operarla en estos momentos. Bueno, va a ser intervenida. Vamos a orar por ella, ¿no? ¿Está bien? Gerardo, ven. No dijo toda la historia Gerardo, pero dice que prefiere que ahí se quede así. Padre, te rogamos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo que sean tus manos a través del anestesiólogo, a través del cirujano, interviniendo, Padre, en cada músculo, en cada vértebra, en cada hueso del externo. Suplicamos, amoroso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hagas la obra maravillosa en su cuerpo, así como la promesa que has hecho que por medio de tus llagas fuimos curados de todo dolor, de toda dolencia y de todo malestar. Te suplicamos, Padre, que esas llagas se manifiesten en ese cuerpo, Señor, en esa espalda, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Que la obra que has prometido por medio de la sangre de Cristo Jesús se manifieste en este cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, también oramos por nuestro amado hermano Gabriel Torres. Él ya estaba dispuesto junto con su yerno para venir para acá, pero se les han complicado algunos documentos en el notario con el ISSSTE y la aseguradora del carro, Señor. Y nos piden que oremos, Padre. Nos ponemos de acuerdo para orar, para que seas tú, Señor, haciéndoles justicia en esos documentos, Padre, con el ISSSTE, con el notario, con la aseguradora, Padre. Y sobre todo lo que nos pide su hija, Señor, por la estabilidad emocional de Gabriel, Señor, porque está desolado. Por ratos está bien, por ratos está mal, se cansa mucho. Padre, fortalécelos. Nosotros nos unimos como sus hermanos para bendecirlo, fortalecerlo, que seas tú consolándolo, Señor, levantándolo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén.